Primero que todo, pues me presento para todos ustedes. Eh, pues soy Luis Carlos Taborda. Eh, las personas que pues acá en Supía ya me conocen, pues ya saben quién soy. Eh, Tengo 30 años de experiencia en el sector de las telecomunicaciones. 25 años en el sector de la televisión comunitaria. De esos 30 años, 5 de ellos he estado trabajando en desarrollos de internet por fibra óptica. En 2020, en este año 2020, iniciamos con un servicio de consultorías técnicas para todos los sectores, para todos los agentes del gremio de las telecomunicaciones. También me he desempeñado como consultor y capacitador técnico en encuentros gremiales de FECOTELCOM y otros gremios. FECOTELCOM es una federación que agrupa los sistemas de televisión comunitaria e internet en el eje cafetero. Y además pues también soy productor independiente de medios audiovisuales. Tengo diferentes formaciones y competencias, pues he estudiado en el SENA desde hace bastante tiempo, todo lo que tiene que ver con televisión digital terrestre, redes y medios de transmisión. Igualmente tengo formación con el SENA en las tecnologías de la información y las comunicaciones, más específicamente sobre Internet, en electrotecnia y medidas, todo lo que tiene que ver con magnitudes, leyes y aplicaciones en electrónica y electricidad. Asimismo cuento con certificación y competencias en redes IPv6, en redes MikroTik, también pues aquí con la academia TIC Academy de Colombia, del profesor del trainer David González. Igualmente tengo pues formación en lo que tiene que ver en Hotspot, también con TIC Academy, y asimismo lo que es manejo de equipos ópticos OLT en una capacitación dictada por PCA Latinoamérica. De igual manera tengo otro tipo de competencias adquiridas a nivel internacional, como es con la academia Avis Experts, en la cual tengo pues formación en IPv6, que es un protocolo, el nuevo protocolo de conectividad. No es tan nuevo, pero pues es lo que se viene para el campo del internet. Asimismo tengo formación y cursos en ruteo avanzado con MikroTik de la academia Avis Experts, es una academia internacional ubicada en Ecuador. Y pues otras certificaciones más recientes directamente con la compañía MikroTik, con la compañía europea MikroTik, que es la que pues la mayoría de todos los que trabajan en el mundo de internet y la conocen, como MTSNA. Ya estoy a punto de hacer otras 2 certificaciones, y la más reciente certificación fue con la Academia Photon One de Brasil y Sintelco Academia de Colombia en GPON y configuración de OLTs de la marca ZT. Esas, digamos, son mis competencias en este campo de las redes y de las telecomunicaciones. Entonces, pues con esta breve presentación sigamos a nuestro tema, lo que vamos a charlar en el día de hoy, como es Wi-Fi. Es un taller pues, donde conoceremos las nociones básicas de Wi-Fi, con nociones básicas de Wi-Fi o Wi-Fi, de esta conectividad. Entonces, pues esa es la cordial invitación. Seguimos pues ofreciendo disculpas porque lo teníamos previsto este taller, esta capacitación por YouTube, pero nos tocó pasarla a Facebook por problemas de las claves de streaming de YouTube, que pues no nos aceptó la conexión, y bueno, pues, para darle paso tuvimos que iniciar por este lado. Entonces por eso pues ofrezco disculpas a todos los compañeros que de otros lugares estaban previstos para ver esta capacitación y que pues nos estaban esperando en YouTube. Entonces sigamos, vamos a hablar de Wi-Fi en el entorno hogar. ¿Por qué Wi-Fi en el entorno hogar? Básicamente porque es en el sitio donde más utilizamos este tipo de tecnología inalámbrica. En la casa, en nuestros hogares, es donde nosotros nos conectamos a internet, generalmente usando la conexión por Wi-Fi o Wi-Fi, o conocida más popularmente.
los usuarios suelen utilizar este tipo de tecnología para conectar sus diferentes dispositivos, como lo son pues, las tablets, celulares, televisores, etcétera, etcétera, porque cada día impera más la conectividad inalámbrica, aunque siendo mejor la conectividad cableada, pues al usuario común le gusta ver menos cables, le gusta que todo sea más inalámbrico. Entonces por eso hoy vamos a hablar de Wi-Fi. Bueno, para hablar de Wi-Fi tenemos que hablar también de lo que es wireless. Wireless en el idioma inglés se puede traducir como sin cables o de uso inalámbrico. Por tanto, wireless es digamos, el término que recoge en síntesis todo lo que tiene que ver con comunicaciones inalámbricas, o sea, las que no necesitan cables, como el Wi-Fi, el Bluetooth, entre otras. En resumidas cuentas, esto es el wireless. De las personas que ya conocen estos temas, pues sabe a qué me estoy refiriendo. Y la idea es como pues reforzar y recordar un poco estos términos. Eso es wireless. Dentro del wireless nos encontramos con algo que es el Wi-Fi. ¿Qué es el Wi-Fi? Más conocido como Wi-Fi o Wi-Fi, como le dicen en España. El Wi-Fi o Wi-Fi es un mecanismo que permite de forma inalámbrica el acceso a Internet de distintos dispositivos al conectarse a una red determinada. Esta tecnología, al tiempo que ofrece la entrada a la gran red de redes, vincula diferentes equipos entre sí sin la necesidad de cables. Dicha conexión inalámbrica es posible gracias al uso de radiofrecuencias e infrarrojos, que son empleados para la transmisión de dicha información, de esa información que pues generalmente desde internet nos llega a nuestras casas. Entonces Wi-Fi es ese método, Wi-Fi es ese método, ese mecanismo que utilizando ondas radioeléctricas o electromagnéticas hace una conexión sin necesidad de cables a nuestros dispositivos. Realmente Wi-Fi o Wi-Fi hace referencia a una marca comercial que es la Wi-Fi Alliance, que es una entidad cuya finalidad fue crear un mecanismo de conexión inalámbrica que fuese compatible con diferentes dispositivos. De esta forma nació el estándar 802.11, estándar 802.11, que es el que técnicamente conocemos como Wi-Fi. Este estándar es digamos aprobado e impulsado por la IEEE, o sea la Organización Internacional de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, que dentro de su nomenclatura interna estandarizó la conexión Wi-Fi con el número o con el valor o el protocolo 802.11, y este es el que se utiliza en la actualidad para conectar dispositivos sin necesidad de cables. Esto es Wi-Fi. Pero ¿cómo funciona el Wi-Fi? Vamos a ver cómo funciona el Wi-Fi, vamos a tratar de entender un poquito cómo funciona la conexión Wi-Fi. El funcionamiento del Wi-Fi requiere necesariamente de un dispositivo, generalmente, que es el router. Este dispositivo está conectado a Internet a través de un cable, sea cable de cobre, sea cable de fibra óptica o sea pues cable coaxial dentro de pues si su operador brinda alguna de estas tecnologías. Entonces este router está conectado a Internet y el Wi-Fi depende o se transmite o es originado desde este router de una manera inalámbrica. Pero ¿cómo lo hace? El enrutador, o sea el router, transforma la información en manera que es una información que viene en el internet, la transforma, esa información de manera digital, la transforma en ondas de radio que se transmiten por el aire y tiene un alcance, y esas ondas que viajan por el aire pues tienen una cobertura determinada. Luego el receptor, o sea el dispositivo que recepciona esas ondas, interpreta la información que en ella hay y la transmite ¿a quién?
al usuario, a quien está manejando el dispositivo, la lleva allí y se la presenta en manera que el usuario la pueda interpretar y obviamente disfrutar del servicio que está recibiendo. De esa manera funciona el Wi-Fi y por eso los usuarios de manera genérica pues pueden ver esa información que por ondas de radio que no son visibles al ojo humano llegan a nuestros dispositivos, celular, televisor, computadores, etcétera. Así funciona Wi-Fi. Dentro del Wi-Fi nos encontramos con una serie de mecanismos que buscan brindar seguridad. ¿Por qué? Porque pues nosotros como usuarios de un servicio de internet, por allí nosotros compartimos gran cantidad de información y esta información debemos protegerla, debemos cuidarla, debemos de cierta manera aislarla para que personas que no pertenezcan a nuestro entorno familiar, o a nuestra casa o a nuestra empresa, pues no tengan acceso a dicha información. Por eso esta comunicación que se hace a través del Wi-Fi se encripta, se le brinda una manera de asegurarla para evitar que otros accedan a ella. El Wi-Fi tiene más o menos una creación aproximadamente de hace poco más de 20 años, 25 años aproximadamente, desde el año 97, donde se empezó a trabajar con el protocolo 802.11, lo que ha hecho desde que nació el Wi-Fi, esta conexión de manera inalámbrica, es buscar diferentes alternativas para brindar esa seguridad. En sus comienzos existían unos tipos de codificación o de aseguramiento, por decirlo de alguna manera, que buscaban precisamente eso, proteger esas conexiones de intrusos. Esas conexiones, esos protocolos, con el avance del tiempo, han ido cambiando, han ido evolucionando cada vez que pues llegan estos señores más famosos, conocidos como los hackers, que son unos expertos en informática, y encuentran vulnerabilidades a esos protocolos o a esos métodos de aseguramiento o encriptación y logran penetrar, como llamamos hackear, estas redes y por tanto pues pueden tener acceso e ingreso a nuestras conexiones Wi-Fi. Entonces, desde que se creó el Wi-Fi se ha siempre procurado buscar un método, una forma de protección de esas redes, de esas conexiones inalámbricas que tenemos dentro de nuestras casas. Pero existen diferentes tipos de Wi-Fi. ¿Sí? ¿Quién lo creyera? Hay diferentes tipos de Wi-Fi. Con el nacimiento del protocolo 802.11, pues con la evolución tecnológica, lo que se ha procurado hacer es que el Wi-Fi, este método de conexión inalámbrica que nos entrega un servicio, en este caso al entorno hogar o empresarial de Internet, pues brinde mejores tasas de velocidad o mejores tasas de transferencia o de conexión. Esto es que podamos disfrutar de mayores capacidades de tráfico o de transferencia. Por eso desde que en el 1997 fue creado el estándar IE 802.11, este primer estándar que fue creado, que fue pues dado a conocer, permitía unas tasas de velocidad para ese entonces altas, para este momento muy bajas. De hecho, que fue evolucionando al estándar 802.11a. Este fue ya una evolución que se presentó hacia el año 1999 y este ya ofrecía unas velocidades de hasta 54 megabits por segundo. Esta fue la versión, la primera en funcionar en la frecuencia de 5 GHz, que esta es una frecuencia que es bloqueada fácilmente por los objetos que tiene en su recorrido y que hace que este estándar tenga un reducido alcance o una reducida cobertura. Luego vino el estándar EEE 802.11b, el 11G y el 11N, que estos estándares cuentan con velocidades máximas de 1154 y hasta 300 megabits por segundo. Mire, pasamos de una capacidad inicial
de 54 megabits a una capacidad de hasta 300 megabits por segundo, o sea, capacidad en cuanto a tamaño en transferencia en cada segundo. Y este estándar, el B, el G y el N, siguieron trabajando en la frecuencia 2.4 GHz, que es la frecuencia universal que se utiliza popularmente para las comunicaciones Wi-Fi. Luego, ya hace aproximadamente 6 años, nace el estándar IEEE 802.11ac, que pues es conocido como el Wi-Fi 5 o el 5G. Uno lo llaman 5 o Wi-Fi 5G. Y este funciona hasta unas velocidades teóricas de 1300 megabits por segundo. Esto es más de 1 giga de tráfico. Y pues este estándar funciona en la frecuencia de 5 gigahercios. Estas es, digamos, las evoluciones que ha tenido el Wi-Fi. Ahora, al final de la capacitación, hablamos del nuevo estándar que ya está funcionando, pero que pues lentamente se va a ir imponiendo. El Wi-Fi trabaja generalmente, como lo acabamos de ver, en 2 frecuencias o en 2 bandas, por decirlo de alguna manera. Tenemos la banda de 2.4 GHz y la banda de 5 GHz. Estas son las 2 frecuencias en las cuales Wi-Fi funciona y a través de las cuales pues se puede conectar los dispositivos. Estas 2 frecuencias pues tienen sus diferencias que pues vamos a conocer ahora más adelante, pero que cada una de ellas brinda situaciones o características diferentes. Primero, la frecuencia de 2.4 GHz, que es la más común, la que se ha utilizado durante tantos años, es la frecuencia que en su recorrido los obstáculos ofrecen menos resistencia al paso. Por eso nosotros en nuestra casa, con una conexión Wi-Fi o Wi-Fi, si tenemos el router en la sala, pues este nos puede llegar hasta el cuarto, por decirlo de alguna manera. Como no llega hasta el cuarto, esto quiere decir que dicha frecuencia, la de 2.4 GHz, está pasando por una serie de obstáculos, unas paredes, qué sé yo, algún obstáculo. Esta frecuencia de 2.4 puede pasar, sortear, por decirlo de alguna manera, estos obstáculos para llegar a determinados sitios de nuestra casa. Mientras que la frecuencia de 5 GHz es más susceptible a ser bloqueada por una pared, por una puerta, etcétera, etcétera. Esto, digamos que son algunas de las diferencias más acentuadas de estas 2 frecuencias. Otra de las diferencias que son importantes a tener en cuenta es que, o consideraciones, es que en la frecuencia de 2.4 GHz tenemos unas capacidades limitadas. Como vimos, si estamos en el estándar IEEE 802N, podemos llegar hasta velocidades de 300 megas por segundo. Mientras que en la frecuencia de 5 GHz podemos llegar hasta capacidades teóricas de 1300 megas. Entonces esas son pues algunas diferencias acentuadas que hay que tener presentes con este tema del Wi-Fi Dual Band. Ahora, vamos a mirar los siguientes conceptos técnicos. Entendemos qué es esto del Hertz y de la frecuencia. Y esta parte de la capacitación, aunque es pública, está más pensada, más dirigida hacia quienes ya hemos trabajado en el mundo de las telecomunicaciones. Entonces hay unos conceptos que diferenciar. Empecemos por el concepto del Hertz. ¿Qué es el Hertz? El Hertz es utilizado mundialmente como una unidad de medida o de referencia en la cual se está comparando un evento durante determinado ciclo o periodo en el tiempo. Eso es el Hertz. Por eso nosotros estamos hablando de gigahertz, de megahertz, de kilohertz. Por eso hablamos de frecuencias de 2.4 gigahertz, 5 gigahertz. Esa palabra de hertz es esa unidad con la cual podemos medir o podemos identificar esas medidas que se tienen en este campo de las telecomunicaciones. Mientras que la frecuencia, la palabra frecuencia, identifica o representa el intervalo de tiempo en el que se repite cierto acontecimiento periódico. Entonces en esto nos vamos a situar en el tema del Wi-Fi. El Wi-Fi utiliza ¿qué? Ondas electromagnéticas. Esas ondas tienen una forma de medirse. Esa medición nosotros las determinamos con los hertz, ¿correcto? Ahora,
La frecuencia es el periodo de tiempo en que las ondas, valga la redundancia, ondulan, oscilan en un segundo de tiempo. Entonces, cuando hablamos del ciclo, estamos hablando que la frecuencia la medimos en ciclos y en hertz. Cuando hablamos de un ciclo, estamos hablando la cantidad de veces o de hertz que esa onda o ese evento periódico se repitió durante un segundo de tiempo. Por eso las gráficas que yo estoy tapando con mi figura que tenemos ahí. Por tanto, si nosotros decimos que si tenemos una frecuencia de 4 hercios, es porque en un segundo de tiempo hubo 4, o se repitió 4 veces ese movimiento ondulatorio. De esa manera podemos identificar lo que es el hertz y lo que es la frecuencia. Vamos a poner un caso, un ejemplo que es el más común que pues podemos, con el cual puedo de pronto de alguna manera contextualizarlos en estos conceptos técnicos. La electricidad, el servicio eléctrico que recibimos de nuestra empresa electrificadora, en este caso la CHEC, aquí en el eje cafetero. Generalmente en Colombia está adoptada la frecuencia eléctrica de 60 Hz por segundo. O sea, es lo que nosotros llamamos el ciclaje de la energía. ¿Quién no ha escuchado esa palabra? El ciclaje, los ciclos de la energía. En Colombia y en gran parte de América, la frecuencia es de 60 Hz por segundo. Es decir, que la electricidad tiene una ondulación en un segundo en 60 Hz. O sea, 60 veces. O sea, una vez es positivo, otra vez es negativo durante 60 veces. Eso es lo que nosotros llamamos la frecuencia y los hertz, como para ponernos más en contexto. Espero que hayan entendido esta parte. Si tienen alguna duda, los compañeros que están viendo esta capacitación de otros lugares, pues me la hacen saber. Para, pues, digamos, ubicarnos y comprender de mejor manera lo que es el hertz, pues hay que también aprender a identificar y comprender lo que son las ondas. Las ondas, pues, son una perturbación que se propaga en el espacio transportando energía, más no materia. El punto en el cual donde la onda atraviesa la línea de equilibrio se llama nodo, y el punto de máxima amplitud es la cresta, mientras el punto más bajo es el valle. El ciclo, por otra parte, es el recorrido que va desde el nodo que marca el comienzo de la trayectoria de la onda hasta la cresta y se extiende hasta el nodo donde finaliza la trayectoria del valle. Ustedes pueden ver en la figura a mano izquierda cómo tenemos unas ondas, una en rojo y otra en azul. Ustedes la ven que están de diferente manera. Esto es porque las ondas sufren también de algo que se llama polarización. Hay varios tipos de polarizaciones que ahorita más adelante vamos a hablar de ellas. Entonces, el ciclo es la cantidad de veces que esa onda se repite en un segundo, o sea, la frecuencia, y esa cantidad de veces se mide en hertz. Entonces, si es un ciclo de 60 Hz o una frecuencia de 60 Hz, estamos hablando que la onda se repite 60 veces en un segundo, ¿correcto? Las ondas de radio están generadas por transmisores de radio, y estas a su vez pues son recibidas por transmisores de radio. O sea, hay un transmisor de radio que emite y hay un receptor de radio que recibe. En este caso, el transmisor es el router que genera el Wi-Fi, y el receptor, ¿quién es? Pues nuestro celular, nuestra tablet, nuestro televisor, que se convierte en el receptor de esas ondas emitidas por nuestro router a través de Wi-Fi. Por otra parte, tienen una característica, como hablaba hace un momento, de manera de propagación diferente en función a la frecuencia. Esto significa que las ondas pueden distinguirse alrededor de obstáculos, es decir, sortear obstáculos como montañas o seguir el contorno de la Tierra. Pues son ondas de superficie, que son ondas que pues pueden, digamos, llegar mucho más lejos porque tienen unas reflexiones en la ionosfera, y estas ondas pueden avanzar mucho más allá de nuestro lugar. Pero esto ya es una comunicación de tipo avanzado que en tiempos atrás se utilizaba para banda ciudadana, por ejemplo, o para las emisoras en amplitud modulada, en AM, etcétera, etcétera, etcétera. Hay otra consideración a tener en cuenta, que las ondas más cortas
tienen un factor de difracción menor que hace que ellas sean más efectivas o eficientes en línea recta, o lo que nosotros llamamos en línea de vista, es decir, que sea un punto a punto, que sean visuales. Por eso el Wi-Fi tiene estas, o el Wi-Fi tiene también estas características en sus ondas, que entre mayor, digamos, entre su onda más corta, o sea, entre mayor valor en hertz, un ejemplo, 2.4 GHz, 2.4 GHz, es menor que 5 GHz. Entonces la onda de 2.4 GHz o la frecuencia de 2.4 GHz en Wi-Fi puede sortear obstáculos más fácil, porque sus ondas no son tan cortas como las de 5 GHz. Son las en 5 GHz por segundo, pues es más cantidad de ondas. Las ondas se apelmazan, como decimos por acá, se apeñuzcan, se aprietan. Entonces al apretarse hacen que cualquier obstáculo en la frecuencia 5 GHz pues no los pueda sortear fácilmente. La difracción de una onda es la propiedad que tienen esas ondas de rodear los obstáculos en determinadas condiciones. Entonces vemos que ondas de mayor o más cortas o de mayor frecuencia, por decirlo de alguna manera, pues no pueden sortear obstáculos tan fácilmente como otras que tienen frecuencias menores, como en este caso la de 2.4 GHz. La polaridad de la onda, pues la onda se puede ser polaridad vertical, polaridad horizontal y polaridad circular. Son diferentes formas en que la onda se puede transitar. Entonces ustedes pueden ver en la figura, en el cuadro que está con fondo negro, que lo estoy tapando yo, cómo estas ondas se pueden transmitir en diferentes polaridades. Y así se transmite el Wi-Fi. Entonces hay que tener en cuenta esto, compañero. Continuemos para avanzar en la capacitación. Para que haya esa emisión o esa difusión de las ondas, pues es necesario tener antenas. Las antenas es un elemento pasivo. Una antena Wi-Fi es un elemento pasivo que tiene nuestro router de internet y que su función es la reorientación de una energía que es enviada desde el router, de una potencia que es enviada desde el router, y dirigirla, trasladarla hacia una dirección determinada en relación a su polarización. Ojo con esto, compañeros, y esto es un término que va dirigido para quienes trabajan en el mundo de las telecomunicaciones. Entonces, esa polarización influye mucho en el tema de cómo las ondas del Wi-Fi en el hogar van a desplazarse, van a efectuar cierta cobertura. No es lo mismo poner la antena en vertical que en horizontal, y ustedes ahorita lo verán. Las antenas Wi-Fi ofrecen tres propiedades fundamentales. Esas propiedades fundamentales son ganancia, dirección y polarización. Ganancia, dirección y polarización. La ganancia de las antenas Wi-Fi es una medida de incremento en la potencia. La ganancia es la suma del incremento en energía que una antena añade a una señal de radiofrecuencia, más conocida como RF. Cuando la ganancia de una antena direccional aumenta, el ángulo, ojo con esto, cuando la ganancia de una antena direccional aumenta, el ángulo de la radiación por lo general disminuye. Ojo con esto. Los que ya sabemos del tema de las comunicaciones, sabemos que en Wi-Fi, en nuestro router, en nuestras ONUs, tenemos antenas de 5 dBi, de 7 dBi, de 10 dBi. Claro que no es tan comunes las de 10, son más comunes las de 5 y las de 5 y 7 dBi. Entre mayor ganancia, pues de la antena habrá mayor distancia, o sea, las ondas pueden llegar más lejos, pero esto no significa que haya mayor cobertura. Ojo con esto, hay que tenerlo muy en cuenta, porque esta mayor potencia lo que hace es reducir el ángulo de la cobertura, y más si tenemos una polarización en la cual digamos estas características no se cumplan. Esta polarización, que lo que hace que la onda tenga una mayor eficiencia en una polarización que en otra, pues esto lo muestran estas figuras que están a la derecha, que dicen vertical y horizontal, los lóbulos de transmisión. Si ustedes pueden ver, cuando una antena está en vertical, en posición vertical,
el lóbulo de transmisión en azul, en color azul, es más cerradito. O sea que puede tener esa energía que está mayormente concentrada en ese lóbulo, puede tener un alcance mayor, una distancia mayor, pero sus ángulos de cobertura disminuyen frente a la polarización horizontal, que es la otra imagen donde ustedes pueden ver que el lóbulo de transmisión es mucho más amplio, más grande, y por tanto pues hay mayor ángulo de cobertura, y mayor ángulo de cobertura pues hace que la distancia no sea tan larga como en vertical. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, compañeros. Hay otros dos términos que tenemos que identificar o relacionarnos con ellos cuando hablamos de ondas. Esto es teoría de ondas, pero pues no vamos a profundizar en ello, pero sí quiero compartirlos para los amigos que están viendo esta capacitación virtual, que nos tocó hacerla por Facebook, porque en YouTube el canal se nos bloqueó, no sé qué pasó, no nos aceptó las claves de streaming, entonces nos tocó pasarlos a Facebook. En ese orden de ideas, hay que familiarizarnos con estos otros dos términos que se llaman potencia y ganancia. Hay que recordar que la antena es un dispositivo cuya misión es difundir y recoger ondas radioeléctricas. Una antena difunde y recibe ondas, ¿correcto? Las antenas convierten las señales eléctricas en ondas electromagnéticas y viceversa. Todos los dispositivos Wi-Fi poseen una antena, ya sea externa o interna, pero tienen una antena, y esa antena, las internas están dentro del dispositivo y las externas pues están fuera del dispositivo, pero conectadas a través de un circuito eléctrico dentro del router, dentro de la ONU, dentro de la ONT, ¿correcto? La ganancia es una de las características más importantes que tiene una antena. Esto viene a ser la potencia de amplificación de la señal. La ganancia representa la relación entre la intensidad de campo que produce una antena en un punto determinado y la intensidad de campo que produce una antena omnidireccional en el mismo punto y en las mismas condiciones. Cuanto mayor es la ganancia, mejor es la antena. La unidad que sirve para medir esa ganancia se llama el decibelio. Recuerden que el decibelio es una medición adimensional. ¿Recuerdan? ¿Quiénes saben cómo se mide o cuál es la fórmula del decibelio? Decibel es igual a 10 logaritmo de la potencia de entrada sobre la potencia de salida, ¿cierto? ¿Se acuerdan de esa fórmula? Bueno, espero que sí, a las personas que conocen temas de un poco más de ingeniería. Esta ganancia que producen las antenas o que tienen las antenas se llama se miden en decibelios, pero se toma como referencia una antena hipotética. Se toma como referencia una antena hipotética, y cuando hablo de antena hipotética es una antena que físicamente no existe, pero se tiene dentro de los cálculos de ingeniería, que se llama la antena isotrópica. Esta antena isotrópica es una antena que tiene un valor de 0 dBi. Por ahora son dBi, o sea, decibeles isotrópicos. Entonces, las antenas, cualquier tipo de antenas, se miden en dBi, o sea, decibeles isotrópicos. Esos decibeles isotrópicos, en referencia a esa antena isotrópica, que repito, es una antena hipotética, pero que sirve para validar cálculos de ingeniería, pues nos sirve para saber cuánta es la ganancia que una antena Wi-Fi tiene sobre la antena isotrópica. Eso es en cuanto a la ganancia. Ahora, por la parte de la potencia, podemos decir que la potencia es la fuerza con que se emite una cantidad de energía. Esa es la fuerza, por eso se llama potencia. La fuerza con la que se emite una cantidad de energía. Esta energía se cuantifica en milivatios y se mide en decibeles. La ganancia de las antenas se mide en dBi, decibeles isotrópicos, y la potencia se mide en dBm, decibeles sobre milivatios, en milivatios. Estos decibeles, recordemos que es una medición logarítmica tomando como referencia un milivatio, que equivale a 0 dB. O sea que cuando hablamos de 0 decibeles, tenemos 1 milivatio de potencia. Por tanto, en el caso que nos ocupa y llevándolo a referencia con la antena isotrópica, tiene un valor de 0 dBi. Entonces, 1 milivatio, 0 decibeles o 0 dBm, y una antena isotrópica, 0 dBi, 0 decibeles isotrópicos. Según lo anterior,
la potencia y la ganancia están estrechamente vinculadas, ya que en una antena con mayor ganancia, o ya que una antena con mayor ganancia logra que la potencia inyectada a esta se amplifique y logre una mayor distancia. O sea que cuando nosotros miramos nuestros routers, nuestras ONU, nuestras ONT, y miramos que, es que nuestro router, nuestra ONT óptica tiene en sus antenas 5 dBi. Estamos diciendo que tiene 5 decibeles isotrópicos por encima de 0 decibeles en relación a la antena isotrópica. O si es de 7, pues que tiene 7 dBi por encima de la antena hipotética isotrópica. A mayor ganancia, esta antena proporciona que la energía que es transmitida o la potencia que es transmitida por el router de internet o por la ONT o por la ONU, esa potencia tenga mayor efectividad si es de mayor ganancia la antena. En este caso, lo que hay que considerar, compañeros, es que no por tener mayor potencia se tiene mejor señal. Es preferible tener mejor ganancia que más potencia, porque la antena, como elemento primordial para las transmisiones Wi-Fi, es el elemento pues que nos permite transportar y enviar, emitir esas ondas de nuestras conexiones Wi-Fi, pues puedan llegar con mejor eficiencia al celular, al receptor, etcétera, etcétera. Los fabricantes de estos dispositivos hacen un equilibrio. Estamos hablando que quienes fabrican routers, ONTs, bueno, etcétera, estos equipos buscan un equilibrio entre potencia y ganancia para lograr una mejor eficiencia de la señal Wi-Fi que se entrega al usuario que recibe un servicio de internet. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, compañeros. Continuemos. Vamos a ver este ejemplo que tenemos acá. Este es un ejemplo básicamente de dos ONUs ópticas, dos ONUs de internet. Tenemos en el lado izquierdo una ONU marca TP-Link y al otro lado, al lado derecho, una ONU marca CDATA. Si ustedes se fijan en el datasheet de la ONU TP-Link, donde dice Transmit Power, o sea, potencia de transmisión, nos está hablando que tiene una potencia de transmisión en 2.4 GHz de 20 dBm, o sea, tiene una potencia de 20 dBm. Mientras que la CDATA, al otro lado, en el cuadro rojo a la parte de abajo dice potencia de transmisión, nos dice que tiene una potencia en 802.11n, o sea, en ese estándar, o sea, Wi-Fi N, de 17 dBm, correcto. Y en la CDATA también nos está diciendo que sus antenas son de 5 dBi, o sea, de 5 decibeles isotrópicos de ganancia. Aquí lo que se hace es una comparación y por eso pasamos al siguiente cuadro, donde podemos encontrar las equivalencias en dBs en milivatios de las potencias que transmiten ambos dispositivos. Recuerde que la TP-Link, en este caso, tiene una potencia de 20 decibeles, dBm, y la CDATA tiene una potencia de 17. Si nos vamos a este cuadro de equivalencias, encontramos que la antena o la potencia que genera la ONU de TP-Link, que es de 20 dBm, tiene 100 milivatios de potencia, mientras que la CDATA tiene 17 decibeles, que equivale a 50 milivatios de potencia. ¿Cuál de los dos dispositivos tiene más potencia de transmisión? Esto es lo que nosotros en la parte de redes tenemos que identificar para saber qué tan bueno o qué tan malo es nuestro dispositivo de enrutamiento. Espero que me estén entendiendo esta parte, compañeros. Entonces, en ese orden de ideas, es bueno, amigos de los sistemas de telecomunicación que están siguiendo esta capacitación virtual a través de Facebook. Nos tocó venirnos para Facebook. YouTube no sé qué pasó. ¿Estaba funcionando? No sé qué pasó. Pero nos tocó venirnos para Facebook. Entonces hay que tener en cuenta estas relaciones. Estas tablitas ustedes las pueden encontrar en internet. Y las personas que quieran tener esta presentación, con mucho gusto se las comparto, sin ningún inconveniente. Entonces, señores, vemos acá que en azul tenemos el cuadro de la ONU TP-Link que transmite a 20 decibeles, o sea, tiene 100 milivatios de potencia, mientras que la CDATA transmite
a 17 decibeles de BMs y significa 50 milivatio de potencia. Es decir, mire que aquí es donde vemos que el decibel es una medición adimensional, no es una medición lineal. Recuerde, decibel es igual a 10 por el logaritmo de la potencia de entrada sobre la potencia de salida. Potencia de salida sobre la potencia de entrada, perdón. Esa es la fórmula de cómo calculamos el decibel. Entonces, sabemos que es una medida adimensional y por eso pues vemos estas diferencias. Solo 3 decibeles están haciendo la diferencia de 50 milivatios de potencia. Ahora, a esos 50 milivatios de potencia o a esos 100 milivatios de potencia le sumamos las antenas que ONU o COEONT, en las dos que pusimos de ejemplo, tiene mejor eficiencia en su transmisión Wi-Fi. Los dejo que lo piensen y pues espero que saquen las respuestas. Si ambas ONs tienen sus antenas de 5 dBi isotrópicos. Recuerde que la antena Wi-Fi añade esos 5 dBi a esa potencia. No es que la antena amplifique, sino que esa ganancia añade ganancia a la potencia, ¿cierto? Le añade una ganancia a esa potencia. Entonces ahí es donde nosotros, cuando vamos a comprar un dispositivo, los que prestan servicios de internet, las empresas que prestan servicios de internet, deben fijarse en estos pequeños detalles que a veces cuando están en el usuario, nos empieza el usuario a decir: mira, mi internet está malo, no funciona, eso está trabajando mal, se me cae el Wi-Fi, etcétera, el Wi-Fi no me llega allí. Hay que mirar todos estos detalles. Continuamos entonces, compañeros, para que no hagan muy larga esta charla virtual, esta capacitación. Entonces, con todo esto que tenemos, pues hay que tener unas consideraciones técnicas para la onda Wi-Fi. Cuando el instalador del servicio de internet va a poner el dispositivo, generalmente lo primero que tiene que hacer es preguntarle al usuario dónde quiere que le ponga el router, dónde quiere que le ponga ese aparatico que se llama enrutador, o el router, o la ONU. En este caso, y con todo respeto hacia el usuario, pues la sugerencia es que demos a conocer el criterio técnico que estamos conociendo para sugerirle al usuario que quizás esa ubicación donde el usuario quiere que se le instale el router del internet no es la más conveniente. ¿Por qué? Por todos estos factores que hemos visto. Si ustedes pueden ver en la gráfica que tenemos en esta diapositiva, el router funciona como una especie de linterna, una especie de luz. Las ondas se propagan, tienen mayor fuerza en donde está más concentrada el color, digamos, rojo, donde se ve con más fuerza. Y mire cómo en la medida que va avanzando se va disminuyendo la calidad de ese Wi-Fi. Entonces tenemos que, como técnicos instaladores, saber en dónde ubicar y sugerir con respeto, eso sí, ante todo, con respeto, en dónde hay que instalar, en dónde hay que ponerle el router al usuario. Entonces estas son unas consideraciones técnicas que hay que dar a conocer al usuario. Como ustedes pueden ver ahí en esta imagen, pues el punto negro es el router, es el dispositivo, es la ONT, es la ONU, como la quieran llamar, señores amigos de las telecomunicaciones. Hay que mirar cuál es su factor de iluminación. Como nosotros no podemos ver las ondas, no las podemos ver, pues simplemente hay que hacernos una idea de una linterna y una lámpara. Donde haya mayor iluminación será donde habrá mejor eficiencia de la señal Wi-Fi. Como en esta gráfica, ahí pues vemos que hay una mayor eficiencia en ese punto de la casa donde se puso el router. Entonces, en los otros puntos esa eficiencia va a ser menor y pues lo ideal es siempre ubicar o instalar el router, la ONU, en las zonas centrales para que esa eficiencia o esa señal se pueda distribuir de mejor manera a ciertos entornos. Lo que también se debe buscar es que donde haya mayor consumo, donde el usuario tenga mayor consumo de internet, donde el usuario diga: no, es que en mi cuarto es donde más consumo el internet, pues preferiblemente ahí hay que poner el router, porque es ahí donde el usuario más lo requiere. Pero si quiere que le llegue a la cocina, a la sala y otros sitios, pues hay que explicarle al usuario que hay que colocarlo en un punto intermedio donde la iluminación, donde la propagación de esas ondas
puedan llegar más fácilmente, teniendo en cuenta que los obstáculos, las puertas, los vidrios, las paredes, crean obstáculos. Y como la mayoría de todos los routers transmiten en 2.4, la mayoría, pues la frecuencia 2.4 pues puede traspasar más fácil esos obstáculos. Pero si tenemos un router con frecuencias de 5 GHz, la cosa se nos complica un poquito. Entonces hay que tener en cuenta eso, compañeros. Continuemos. ¿Qué consideraciones hay que tener para instalar un router entonces? O la ONT o el dispositivo óptico, nosotros que somos prestadores del servicio de internet. ¿Qué consideraciones hay que tener en cuenta? Primero, hay que probar, hay que ensayar el router a diferentes alturas. No necesariamente tiene que estar bajito. Entre más cercano al suelo, pues no es tan bueno como cuando está más alto. ¿Por qué? Porque las ondas Wi-Fi tienden más fácilmente a bajar, y en ese orden de ideas, pues entre más alto el router es mejor. Los que han tenido la oportunidad de estar en salones de centros de convenciones han visto cómo instalan los routers generalmente en el centro del salón, y en la parte alta, para que ese router, para que ese transmisor pues haga que las ondas lleguen a la mayoría a toda el área de cobertura que interesa la conexión. Otro factor a tener en cuenta es probar el tema de las antenas. ¿Recuerdan lo que les hablaba hace un momento? Las antenas tienen polarización, son polarizadas, se pueden polarizar. Estas antenas que traen estos routers son antenas omnidireccionales. ¿Qué quiere decir omnidireccional? Que transmiten en todas las direcciones. Cuando nosotros ponemos un router así como está estamos poniendo dos antenas en vertical. Básicamente es como si se tuviera una sola antena, porque las dos están efectuando la transmisión en la misma polarización. ¿Por qué? Porque la forma de la onda, digamos que sale desde la antena, es en una especie de dona, así como una rosca, como una dona, ¿cierto? Así es como la forma. Entonces, lo ideal es probar diferentes polarizaciones, porque incluso la polarización también influye, porque hay celulares, hay aparatos que tienen su antena interna polarizada. Nosotros no sabemos si el celular la tiene en vertical o en horizontal o recibe circular. Pero entonces una de las condiciones o sugerencias técnicas que se hace cuando se va a instalar este equipo que entrega el internet de Wi-Fi del usuario, este router ONU, es: si tenemos dos antenas, hay dos polaridades. Hay una antena que transmite con mayor eficiencia en distancia, que es la vertical, y tenemos otra que es en horizontal, que transmite con mayor ángulo, menos distancia, pero su ángulo, su haz de iluminación es mayor que la vertical. Entonces podemos probar con dos polaridades. Generalmente he visto muchas instalaciones, y no quiero decir que estén equivocadas, pero tal vez es por falta de conocimiento más profundo, que utilizan siempre así, o lo ponen así, o lo ponen así, bueno, se me corta, etcétera. Entonces hay que tener un poquito más de criterio técnico para definir cómo probar. Entonces, ensayar las polarizaciones de las antenas. Como ya dije un momento, el centro de la casa es un punto que puede ser el más ideal para instalar el router o la ONU de internet. Lo más alto que se pueda, y ante todo, alejar estos dispositivos de otros equipos electrónicos. ¿Por qué? Porque generalmente, repito, estos dispositivos están transmitiendo en 2.4 GHz, la mayoría de ellos transmiten en 2.4 GHz. Muchos de los electrodomésticos que tiene el usuario en la casa, que tenemos en la casa, emiten ondas en la misma frecuencia, en 2.4 GHz. Ejemplo, el horno microondas. El horno microondas emite, cada vez que lo prendemos, está generando una transmisión de 2.4 GHz. Y puede ser que la señora que está en la cocina haciendo el almuerzo, haciendo el desayuno, está conectada a internet, escuchando la música, etcétera, etcétera, prendió el horno microondas. ¡Ah! ¡Qué internet tan malo! Se me cae a cada rato, cada vez que prende el microondas. Puede pasar. Entonces, siempre buscar que el router no esté cerca a esos electrodomésticos
Y repito, estos equipos o estos aparatos que emiten en estas frecuencias como un motor, ese ruido genera frecuencias muy cercanas y parecidas a la 2.4 GHz. Todo eso genera interferencias. Continuemos. Sigamos con el tema de la onda Wi-Fi, de las consideraciones técnicas. Como ustedes ven y como les expliqué hace un momento, pues al darnos idea cómo debemos ubicar, en dónde debemos instalar el router, la ONU del usuario, pues tenemos que recordar lo de las antenas, lo que ya hablaba hace un momento. La antena, generalmente la antena del Wi-Fi, emite en su forma de onda, es como una dona, como la pueden ver ahí en el gráfico en la parte derecha, y pues en ese orden de ideas, en vertical la onda por el lóbulo, por la forma del lóbulo de transmisión de las ondas en verticales, pueden tener una distancia, una cobertura, una distancia más, valga la redundancia, más distante, más lejos, pero el ángulo de las es más cerrado, mientras que el horizontal es más abierto el ángulo, pero menos distancia. Entonces, probar con cambiar la polarización de las antenas, pues es un buen truquito que se puede utilizar. Ojo con esto, pues para que lo tengamos en cuenta como tips para ustedes que son instaladores del servicio de internet. Otra situación importante a tener en cuenta es lo que estamos viendo acá. El Wi-Fi o las frecuencias en Wi-Fi tienen algo que se llaman canales, subcanales o substream o portadoras. ¿Qué es este cuento de las portadoras del Wi-Fi? Les estaba recordando a ustedes que en Wi-Fi tenemos dos frecuencias de transmisión, 2.4 GHz y 5 GHz. ¿Correcto? La más común es la frecuencia de 2.4 GHz. En 2.4 GHz tenemos unos subcanales, unas portadoras de 13 canales, es decir, en ese rango de 2.4 GHz para la transmisión del Wi-Fi hay 13 canales o 13 subcanales o 13 portadoras en las cuales se hace la transmisión. Este aparato, de manera automática, si está transmitiendo en 2.4 GHz, pone uno de esos 13 canales a trabajar, a emitir. Y el receptor, pues que de manera automática puede recibir cualquiera de esos 13 canales, pues simplemente los sintoniza y recibe la información y se establece la conexión. Pero atentos, estos canales o estas portadoras a su interior tienen una amplitud, se llama la amplitud o la longitud de onda. Tiene una amplitud de 22 MHz. Dentro de esos 2.4 GHz, estamos hablando de 2.400.000 Hz. Tenemos que allá, dentro de esa frecuencia, ese rango, hay unos subcanales que tienen un ancho, cada canal, de 22 MHz. Correcto, cada canal, o sea que del 1 al 13, como ven ustedes en la gráfica, hay 13 canales. El canal 14 es utilizado más que todo en Japón, pero también hace parte del espectro de los 2.4 GHz. Esos 22 MHz es la amplitud, el ancho de mi onda o de mi canal. Por tanto, estos canales tienen algo que se llama solapamiento o traslapo de frecuencias o de subfrecuencias, es decir, un canal se monta sobre el otro, como lo ven en la gráfica, y esos canales se mezclan, se solapan, pero hay 3 canales que no se solapan entre sí, o sea que no se solapan entre ellos, y son los canales 1, 6 y 11. Esos 3 canales no se traslapan, no se solapan entre sí, como ustedes lo ven en la gráfica. Por tanto, utilizar aplicaciones como Wi-Fi Analyzer y otras nos permiten saber qué señales Wi-Fi están en el entorno donde estamos haciendo la instalación del servicio de internet. Entonces podemos de manera manual configurar nuestro router para que lo pongamos en una frecuencia que no esté muy congestionada, que no esté muy saturada o utilizada por otro Wi-Fi, o incluso cuando usamos los famosos repetidores, porque es que resulta que el internet no me llega al cuarto final y quiero que me llegue al patio de la casa y me salga a la calle, entonces le voy a poner 2 repetidores más.
Lo ideal es que esos repetidores, si se usan, los configuremos en frecuencias distintas al router principal, manualmente, no automáticamente. Aunque estos equipos son bastante inteligentes y ven qué frecuencias están siendo más utilizadas, pues cuando uno le dice es en este canal que transmite, pues él lo hace con mayor eficiencia. Entonces siempre ubicarnos en esos tres canales, en el 1, en el 6 o en el 11, que son los canales que no se traslapan entre sí. Ahora viene otro factor a tener en cuenta. Ese otro factor a tener en cuenta es ese ancho de ese subcanal, de esa subportadora, que recuerden que es de 22 MHz. Esos 22 MHz importan, interesan. Ustedes han visto que en el router dice, cuando están configurando las opciones de Wi-Fi, dice tipo de frecuencia o de canal. Ustedes seleccionan ahí el canal y dice también por allá algo que, si no me falla la memoria, como amplitud del canal, que aparece 20, 40 o automático. Cuando dejamos que el router de manera automática seleccione el ancho del canal, si lo ponemos en el 1, pero él asigna un canal de 40 MHz al canal 1, está ocupando el ancho de la onda en 40 MHz. ¿Y cuál es el ancho de esas subportadoras? 22. Es decir, que si lo ponemos en 40 MHz, lo que estamos haciendo es aumentar el ancho ocupando dos canales. Ese ancho puede favorecer para que haya una mayor tasa de transferencia de datos o de conectividad, pero a veces puede entorpecer. Eso en la práctica se va analizando y se va determinando si lo ponemos de manera automática, que no recomiendo la manera automática. Recomiendo que pongan el ancho del canal a su natural tamaño, 20 MHz, que es 22 MHz, correcto. Cuando ustedes hacen el escaneo con aplicaciones como el Wi-Fi Analyzer y otras, van a encontrar que el ancho, pues el lóbulo, la forma de la onda, se concentra más, y al concentrarse más, esa onda de la frecuencia Wi-Fi, pues tiene una mayor distancia, mayor penetración. Ojo con este dato, compañeros, amigos, están siguiendo este webinar, que ya nos falta poquito para terminar. Las comunicaciones en Wi-Fi son semiduplex o half-duplex. ¿Qué significa esto? Que las comunicaciones inalámbricas no son bidireccionales al mismo tiempo. Es decir, el equipo transmite y cuando termina de transmitir espera la respuesta. No ocurre como en la fibra óptica y en otros medios, en donde tenemos, me disculpan, los perritos están tirando pólvora y ladran los perritos, como pasa en la fibra óptica o en cables UTP, donde tenemos que la comunicación es bidireccional instantáneamente. O sea, en Wi-Fi hay que esperar que haya una transmisión y luego una respuesta en la recepción. Eso se llama transmisiones semiduplex o half duplex también. Las full duplex son las que transmiten en simultáneo, al mismo tiempo. Está transmitiendo pero recibiendo al mismo tiempo. Entonces hay que tener en cuenta. Por eso, a pesar de que las ondas electromagnéticas se dicen que viajan a la velocidad de la luz en el vacío, pues tienen este inconveniente que lo supera la fibra óptica. Y por eso la fibra óptica es un medio más eficiente para transmisión, porque la comunicación es instantánea. Transmite y recibe pues al mismo tiempo. A pesar que en la tecnología GPON tenemos algo que se llama TDMA, asignación de tiempo en la transmisión. La OLT asigna unos espacios aproximadamente de 125 milisegundos a cada ONU para que tenga su comunicación, y en ese momento de 125 milisegundos la OLT GPON pues hace la transmisión y espera la recepción de la ONU, la respuesta de la ONU, de la ONT. Bueno, pero es otro tema que es de GPON, que más adelante en otra capacitación hablaremos GPON más a fondo. Entonces tengamos en cuenta estas consideraciones, compañeros. Continuemos con la charla. Entonces, las siguientes diapositivas pues nos reflejan y nos muestran, amigos, pues lo que los routers modernos pues tienen. Esta imagen ustedes pueden ver, tenemos un router que transmite en dos frecuencias, 2.4 y 5 GHz. Tiene configuradas sus dos SSID, o sea, sus dos nombres de red Wi-Fi.
tanto en la frecuencia 2.4 como la de 5 GHz. Como ustedes pueden ver, está configurado la frecuencia 2.4 GHz para transmitir por el canal 1 y en 5 GHz para transmitir por el canal 44. Ah, bueno, esto es un dato que se me había pasado. En 2.4 GHz tenemos hasta 13 canales, 14, el canal 14 que utilizaba en Japón, y en 5 GHz tenemos 25 canales. 25, o sea, más canales, más donde transmitir, menos en donde interferirse. Entonces ustedes pueden ver ahí esta imagen de esta ONU que tenemos ahí. Tiene pues estas dos bandas de transmisión. Luego vemos cómo en la parte de configuración pues tenemos que de 2.4 GHz, pero la flechita en azul está señalando que es la configuración de 2.4 GHz. Estamos configurando en el canal 1 y con un ancho de canal de 20 MHz. ¿Sí? ¿Correcto? Bueno. De audio. Juana me hizo reiniciar la tarjeta de audio. Bueno, continuemos. Es que me tocó reiniciar la tarjeta de audio. Bien. Entonces vemos cómo en 2.4 GHz pues tenemos esta configuración. Ahora pasemos a la otra gráfica. Aquí en esta otra gráfica lo que nos encontramos es ya la configuración en 5 GHz y vemos cómo estamos configurando el canal, el tamaño del canal en 40 MHz. ¿Por qué? Porque hay mayor cantidad de canales disponibles, esa frecuencia está menos saturada y podemos poner un ancho de canal mayor y lo ponemos en una frecuencia como el 44, por ejemplo. De esa manera podemos configurar una ONU, un router, para mejorar la eficiencia del Wi-Fi. Continuemos. Bueno, tenemos diferentes métodos de autenticación en Wi-Fi en este tipo de conexiones. Ya sé que comenzamos un poquito tarde, pues estaba pronosticado la conferencia para 1 hora y pues esperamos cumplir el tiempo. Ya nos falta como 10 diapositivas nomás. Como ustedes están viendo ahí, hay diferentes métodos de autenticación o encriptado de Perdón, reinicio nuevamente el audio. Bueno, así es que cada vez que me ladran los perritos se me bloquea la tarjeta de audio, el decibel muy alto. Bueno, entonces cuando transmitimos o cuando estamos generando Wi-Fi, pues hay diferentes métodos de autenticación. Uno de los más conocidos o comunes es este que se llama WPS, que se puede definir como Wi-Fi Protect Setup y funciona de diferentes maneras. Es el que menos se acostumbra porque es demasiado vulnerable, pero es uno de los sistemas con que más se trabaja, digamos, uno de los sistemas que con mayor facilidad puede efectuar el encriptado de una conexión Wi-Fi. Entonces el WPS hay varios métodos para efectuar la conexión: por PIN, por PVC, por NFC o por USB. Estas formas de encriptar las conexiones o el cifrado o autenticado por WPS, pues cuando se establece por PIN, pues es un PIN que hay que poner. Él lo que hace es que cada dispositivo que se vaya a conectar a la red Wi-Fi debe conocer ese PIN que el router tiene, que ha sido configurado en el router, y ese PIN hace posible que haya una conexión. Hay otro método que se llama el PVC, que es el famoso botoncito. Pues yo creo que por aquí lo tengo, no sé, este router creo que lo tiene, sí, este botoncito que está acá. Lo que hacemos es que cuando apretamos el botoncito, que es el PVS, lo que estamos diciéndole al router es que genere una transmisión que el dispositivo, el otro dispositivo, en este caso el celular, televisor, computador, todo eso,
de manera virtual debe tener otro botoncito o un botoncito virtual para que se enlacen y se pueda conectar. Ese es el otro método que se llama PVC. Luego tenemos el NFC. El NFC es un sistema que tienen algunos dispositivos avanzados que lo que hace uno es simplemente trasladarle la información con ponerlos muy cerquita. Entonces uno le activa el NFC, el Near Field Communication, y cuando uno los tiene cerquitas, pone el celular con el router cerquita, él se conecta automáticamente por tecnología NFC, correcto. Y la comunicación por USB es que la información, el encriptado, está guardado en una memoria o en un dispositivo USB y pues se hace la conexión. Ese es el famoso WPS, no muy recomendado porque, repito, pues es muy fácil de hackear, craquear, bueno, como se diga. Continuemos, compañeros, para avanzar en esta capacitación virtual. El método de autenticación pues más común es el cifrado por contraseña, que todos conocemos. Simplemente se genera una contraseña. Esta contraseña pues debe ser idéntica en el dispositivo receptor, en el celular, en la tablet, en el computador, en el televisor, etcétera, para que se establezca comunicación. En estos métodos de cifrado pues tenemos algunas encriptaciones, que son estas. Estas encriptaciones, pues cuando está en open, quiere decir no hay codificación alguna, el Wi-Fi está abierto, conéctese el que quiera. Tenemos el encriptado web, Wired Equivalent Device. Esto es un estándar de los primeros que salieron y menos seguro. Utiliza pues un cifrado aproximado entre 64 y 128 bits, pero por ser ya tan viejito, por decirlo de esa manera, es un cifrado que es fácil, muy fácil de violar, y hay personas que con aplicaciones se conectan. Entonces hay que tener cuidado que este no es nada recomendable usar. También tenemos el WPA, el Wi-Fi Protect Access. Este tipo de cifrado tiene unos subcifrados, por decirlo, unos métodos, un método de seguridad que se llama el TKIP, o sea, el Temporal Key Integrity Protocol, protocolo de integridad o clave temporal, que varía solo si el cifrado que varía por sí solo o cambia por sí solo la clave del cifrado en en determinado momento de tiempo. Hay variantes del WPA, que es el WPA PSK2, Pre-Sharded, cuando se utiliza una clave precompartida PSK, donde todos los clientes tienen una misma clave. Este es como uno de los más utilizados, digamos, más avanzadito en seguridad, pero igual ya todavía ya existen aplicaciones que son capaces de vulnerar estos métodos de cifrado. Y tenemos el cifrado tipo WPA2, que es el Wi-Fi Protect Wide Access 2. Digamos que este es el más seguro hasta el momento. Es uno de los más seguros. Y utiliza un método de encriptación que es el AES, Advanced Encryption Standard. Advanced Encryption Standard. Este método de encripción de las redes Wi-Fi es un estándar que pues es utilizado junto con TKIP para brindar mayor seguridad, a la información. O sea que si queremos hacer más seguras las conexiones del Wi-Fi, debemos hacerlo por WPA2 y AES. Es la mejor manera de brindar una seguridad más alta, aunque ya salió una vulnerabilidad que fue detectada, y esa vulnerabilidad es el crack, el crack, ahí está, resaltado en amarillo. Esa es la vulnerabilidad que ya por WPA2, pues quienes conocen de esta vulnerabilidad pueden ingresar a las redes Wi-Fi de nuestros usuarios. Y está el WPA3, que es pues digamos uno de los más recientes y que se incorporan en la versión de Wi-Fi 6, que ahorita ya terminando, ya vamos a acabar, hablamos un poquito de Wi-Fi 6. Entonces en su orden tenemos con mayor seguridad WPA3, luego sigue WPA2 AES, WPA2 TKIP, WPA TKIP y Web, pero el más seguro hasta el momento pues es el WPA3, que viene incorporado para Wi-Fi 6, correcto. Continuemos, compañeros, para terminar rapidito y no cansarlos tanto. Bueno,
Tenemos alternativas de control en el usuario. Estamos hablando de todo lo que tiene que ver con la parte de Wi-Fi, de conexión. Tenemos el DMZ, es una zona desmilitarizada. Lo que hace básicamente es que cuando nosotros activamos el DMZ a un dispositivo de una red LAN, lo que estamos haciendo prácticamente es quitarle el firewall, la seguridad que trae el router. Entonces lo que estamos haciendo es desmilitarizando esa conexión, y eso se utiliza en casos extremos. No, pues eso es cuando tenemos unas situaciones perentorias que solucionar el usuario necesita algún servicio en particular, algún puerto que se requiere y no está llegando a él, y como no está llegando a él, pues hay que habilitar el DMZ. Otro método que tenemos de alternativa de control es el UPnP, el Universal Plug and Play. Prácticamente esto lo que hace es que de manera automática el router determina o detecta las peticiones que está haciendo el usuario en sus conexiones. Él las detecta, y cuando está activado, él lo que hace es mirar qué peticiones está haciendo, si requiere de alguna apertura de puertos, y el router de manera automática hace esa asignación de esos puertos. Y en qué casos es muy utilizado el UPnP, pues para los videojugadores, para los gamers, nuestro segmento de usuarios gamers, que son los más exigentes, que quiere que esa conexión sea fluida, full. Activar el UPnP para brindar una alternativa, un pequeño atenuante a las dificultades de conexión que puedan tener este tipo de usuarios. Entonces, activemos el UPnP en nuestro router para los que son videojugadores. Hay algo muy importante: el UPnP y el DMZ funcionan eficientemente si nuestro usuario gamer tiene una IP pública exclusiva. Cuando lo hacemos con la misma IP para todos, funcionan a ratos, por decirlo de alguna manera. Entonces, cuando le asignamos una IP pública exclusiva al gamer, estas dos ayuditas del DMZ y el UPnP funcionan bien. Pero si tenemos una IP pública para 200, 500, 1000 usuarios, esto puede que funcione bien a ratos, puede que a ratos no funcione, porque muchas conexiones pasando por la misma IP pública. Entonces, amigos, hay que tener en cuenta esto. La solución IPv6 para los videojugadores, IPv6 es la solución. Allá todos tenemos que pasar y hay que prepararnos, y para esto está este servidor que está estudiando IPv6 también para pasar. Bueno, continuemos con otro tema. Nos quedan ya escasas diapositivas para terminar. En la actualidad, y eso que no es tanto en la actualidad, hace mucho tiempo ya, pero pues digamos está siendo más popular en el momento, tenemos una tecnología en Wi-Fi que se llama MIMO. ¿Qué es esto de MIMO? MIMO significa múltiple input, múltiple output en inglés. En español, múltiple entrada, múltiple salida. Esta tecnología MIMO se refiere específicamente a la forma como son manejadas las ondas de transmisión y de recepción en las antenas para dispositivos inalámbricos como el router. En el formato de transmisión inalámbrica tradicional, la señal se ve afectada por reflexiones de las ondas, lo que ocasiona la degradación o daño o corrupción de las mismas ondas y por tanto pérdida de datos. La tecnología MIMO en Wi-Fi aprovecha fenómenos físicos como la propagación múltiple para incrementar la tasa de transmisión y reducir esas tasas de error. En breves palabras, MIMO aumenta la eficiencia espectral de un sistema de comunicación inalámbrica por medio de la utilización del dominio espacial. Como concretando un poco esta parte, compañeros. MIMO, como ustedes pueden ver en la parte, en el gráfico que está a la izquierda de las pantallas, cuando tenemos una red o un equipo, un router, una ONU que no tiene la tecnología MIMO, o sea, single, normal, pues vemos que la señal se emite en todas direcciones. Esa señal o esas ondas rebotan, y al rebotar pues generan distorsiones y pérdida de datos. Lo que hace MIMO es que toma esas señales que están rebotando, que se están perdiendo en esas reflexiones, y las vuelve a tomar y las asume y las vuelve a utilizar. Y su transmisión, generalmente esto es para routers con más de 4 antenas, 3, 4, 5 antenas generalmente, lo que hace es que MIMO por cada antena
crea una especie de área de cobertura y envía la señal a ese dispositivo. Entonces, esa es una de las, digamos, introducciones más recientes al protocolo 802.11, que es el MIMO, no tan reciente, porque repito, ya lleva un desarrollo de varios años, pero digamos está siendo muy popular ahora. Y si usted adquiere un router de internet o una ONU óptica, si es prestador de servicio de internet GPON, pues si tiene MIMO, mejor. Pero sabemos que estas ONUs no vienen con MIMO, algunas sí, otras no. Entonces, este MIMO trabaja en el protocolo 802.11n, ¿correcto? Para que tengamos allí, aunque también está siendo utilizado en el protocolo 802.11ac, que es el cual, el de 5 GHz, o sea, en donde se transmite información, de mayor capacidad de información en este rango o en esta frecuencia. Sigamos. También tenemos una nueva introducción en tecnología Wi-Fi, que es esta que se llama tecnología Mesh o tecnología en malla. ¿En qué consiste, compañeros? Básicamente una red Mesh o una red en malla es una red compuesta por un router estación, o sea, un router que es a la vez una estación base y cuenta con diferentes satélites o nodos o puntos o como lo quieran llamar. Y a partir de una misma red con un mismo nombre, SSID, recuerden que los nombres de la red Wi-Fi se llaman SSID, para que lo recuerden. Lo que hace la tecnología Mesh, como lo ven en las gráficas, es que hay un equipo, una estación que se encarga de comunicarse con las demás y crea una malla, de tal manera que el usuario, por donde se desplace, dentro de su casa, dentro de su condominio, etcétera, y está dentro de una red mallada, siempre va a tener la mejor cobertura Wi-Fi, siempre va a tener, porque lo que hace la estructura Mesh es que es capaz de redirigir el tráfico en sus nodos dependiendo de la ubicación del usuario. Entonces, si un usuario sale digamos, está en la sala y se va para su cuarto, y allí en el cuarto la señal del nodo que está en la sala es algo deficiente, pero encuentra la señal del nodo que está digamos, en el pasillo, lo que hace de manera intuitiva la red Mesh, la red en malla, es que lo conecta directamente a ese otro nodo y el usuario no siente ninguna desconexión, no siente y va a tener mejor eficiencia, porque de manera inteligente el dispositivo en Mesh, el router Mesh o el router en malla, genera un Wi-Fi que se esparce por toda la casa, que se difunde por toda la casa, aprovechando esos puntos blancos que ven ahí, que son como una especie de antenas. Entonces, eso es lo que hace la red en Mesh, distribuir la señal en diferentes puntos. Hay equipos como estos equipos de Ubiquiti, de la marca Ubiquiti, que generan redes Mesh, y estas redes Mesh, pues lo que hace es que si un nodo cae, si un dispositivo falla, inmediatamente el equipo le da conexión con otro en el cual tenga cobertura. Eso es una de las grandes ventajas que traen las redes Mesh en Wi-Fi, redes en malla. Alguna vez creo que alguien de la Unión Valle me preguntaba qué era esto del malla y pues no le tenía la respuesta, aquí le tengo. Esto es una red en malla, lo que hace que los equipos o el usuario siempre tenga mejor conexión en todo momento. ¿Dónde es muy utilizada este tipo de conexión en malla? ¿O para qué ambientes es más utilizado? Hoteles, casas grandes, casas con 2, 3, 4 pisos, donde pues necesitamos que la señal llegue con mejor o llegue allá a esas zonas. En esos lugares es muy conveniente esto. Entonces, utilizar equipos en Mesh sirve, funciona, es positivo. Entonces, aquí lo que puedo sugerirle a los prestadores de servicio de internet, a los ISP, es que pueden implementar sus redes Wi-Fi Mesh, para que el usuario que tenga estas necesidades de que su cobertura sea mayor, pues se instale, en vez de una ONT o una ONU con Wi-Fi incorporado, pues simplemente ubiquen una ONU en bridge, en puente, y adelante de ella pongan un sistema Mesh.
¿Por qué? Porque el sistema mesh es un router que recibe IP y genera un direccionamiento que hace que haya conexiones. Entonces, este tipo de sugerencias de estas redes en mesh son muy recomendadas para eso. Tiene muchas ventajas, como digo, eficiencia, siempre hay cobertura en todos los puntos de la casa, del lugar donde está prestando la conexión. Siempre va a haber conexión, el usuario siempre se va a conectar. Son muchas ventajas las que ofrecen las redes Wi-Fi Mesh o en malla, pero una de las desventajas, entre comillas, es su costo. Mire, como hablaba hace un rato, generalmente hay veces que el usuario dice, no, lo que pasa es que yo tengo el router o la ONU o el equipo que me entrega internet en el piso 1, pero yo necesito que me llegue al piso 2 y al piso 3 de mi casa. ¿Qué hacemos? Un repetidor al piso 1, un repetidor al piso 2. ¿Funciona? Sí. Utilizamos dispositivos, se me va el nombre técnico en este momento, creo que es PLC, creo que es PLC, creo que es así. PLC son los splitter ópticos. Bueno, no recuerdo el técnico en este momento, pero que hace que a través de el mismo cableado eléctrico de la casa se lleve la conexión a distintos puntos, utilizando el mismo circuito eléctrico de la casa. Conectamos el dispositivo, él se conecta al router, él envía los datos por los cables eléctricos de la casa y donde pongamos, en el toma donde pongamos el receptor, va a haber conectividad. Son sistemas caros, pero ahorita sale esto que se llama la tecnología Mesh. Entonces, ustedes pueden ver en la parte de abajo que hay de diferentes marcas, diferentes formas, y estos dispositivos lo que hacen es que brindan conectividad a toda la casa, hoteles, zonas campestres, en fin. Donde necesitamos que haya mayor eficiencia del Wi-Fi, podemos instalar los equipos en Mesh, Wi-Fi Mesh, y siempre tendrá la misma red, o sea, el mismo nombre del Wi-Fi, el mismo SSID, y siempre tendrá la mejor conectividad, la mejor eficiencia, y además que brindan mayor capacidad de buffer interno. ¿Qué es el buffer interno? Ahí les dejo esa pregunta. ¿Qué es el buffer interno de los routers o de las ONT? El buffer no es el contenedor de los hilos de fibra óptica, sí lo es, pero en este caso, digamos que así. ¿Qué es lo de lentitud? ¿Será que el buffer interno de este aparato está lleno? ¿La memoria interna de este aparato está llena? Si está llena, lo que tiene que hacer el router es empezar a resolver peticiones para que pueda salir a internet. Y el usuario le está inyectando y inyectale peticiones, requerimientos. Se llenó la memoria. Espere, mijo, que estoy ocupado. Así de sencillo. Y hasta que esta memoria no tenga espacio para recibir más peticiones, el usuario va a sentir esa lentitud, entre comillas. Entonces es muy importante, amigos, que estemos haciendo un reboot, no un reset, un reboot a los equipos. Hay equipos como estos que se pueden programar. Dice, cada 5 días, a tal hora, en la madrugada, reiníciese y limpie su memoria interna, su buffer interno. Límpielo. Y eso hace pues de que el equipo tenga más espacio, más capacidad, ¿cierto? Entonces, y entre más usuarios estén conectados dentro al mismo equipo, pues ese buffer se llena. Lo mismo las ONU son limitadas en ese sentido. Una red mesh, un router mesh, tiene unas memorias más elevadas, unos chips, unos buffers de mayor capacidad y logran que haya mayor almacenamiento y mejor eficiencia en la respuesta. Lo mismo que tenemos en nuestras MikroTik en las cabeceras. Por eso utilizamos MikroTik CCR multinúcleos, porque lo que estamos haciendo es designar todo lo que tiene que resolver la MikroTik, o sea, nuestro enrutador de cabecera de core, todo lo que tiene que resolver, todas las peticiones a los núcleos, a los procesadores, y eso genera un almacenamiento. Entonces, por eso se recomienda siempre CCR, router board multinúcleo, para grandes, para alta densidad de usuarios. Bueno, ahí voy respondiendo preguntas. Desventaja, que dicen que las redes en mesh son muy costosas, son muy caras. Eso dicen, seguramente sí. Y hay de marca TP-Link, Tenda, Asus, hay diferentes marcas. Pero mira con lo que me encuentro en internet, en Mercado Libre. Mire por ejemplo esto. Ustedes lo presentan aquí. Mire un sistema de tecnología mesh, que es una de las desventajas que dicen que es demasiado cara. Mire que dice acá, pareja de nodos mesh. Oiga, 2 enrutadores en malla, 2 mesh, 170.000 pesos. No sé hasta dónde. Y esa marca no la conozco.
pero eso me lo encontré en Mercado Libre. Entonces, para que ustedes vean, señores, que la tecnología mesh es cada vez más posible, más cercana, no, menos repetidores. Además, el repetidor tiene un problema, que el dispositivo, el celular, cuando se conecta, él a veces duda a qué red se va a conectar, si al repetidor o al router principal, y en esa duda se genera una desconexión. ¿Qué dice el usuario? ¿Se me está cayendo el internet o hay intermitencia en el internet? Ojo con esos repetidores. Esos repetidores son armas de doble filo. Funcionan, sí, pero enredan a los dispositivos, porque a veces el repetidor puede tener una fallita instantánea de cualquier milisegundo. El receptor, el celular, detecta esa fallita y busca conectarse al router principal. Vuelve y entra al repetidor, confunde al dispositivo. Ahí tenemos problemas o inconvenientes. Entonces, esta tecnología mesh es algo que está dando que hablar y parece que está funcionando bien. De verdad que sí, así que no descarten utilizar en su red de GPON con Onus Bridge y al usuario que lo requiera, que lo necesite por las condiciones del servicio, un equipo en mesh. Como eso tiene un costo, pues obviamente hay que cobrarlo, por supuesto. Bueno, pasamos ya a la última parte de lo que se viene. ¿Qué se viene en Wi-Fi? Esto, señores, se viene el Wi-Fi 6. Ya está funcionando en algunos países. Es más, ya hay dispositivos que vienen con Wi-Fi 6. Pero ¿qué es esto del Wi-Fi 6? El Wi-Fi 6 es el último estándar de conexiones inalámbricas. El nuevo nombre que recibe, o el nuevo protocolo, es el 802.11ax. Ese es el protocolo, el estándar. O sea que cuando hablamos de Wi-Fi 6, hablamos de 802.11ax. Y este Wi-Fi 6 permitirá conexiones más rápidas, mayor alcance, menor consumo energético y una serie de ventajas que podemos disfrutar a partir de ahora, siempre y cuando nuestros equipos, nuestros dispositivos sean compatibles con dicha tecnología. Si es compatible con dicha tecnología, si no, no funciona. Wi-Fi 6 es un estándar de transmisión inalámbrica que corresponde pues a lo que ya había dicho, al 802.11ax, y no se trata de una nueva forma de conectarse, sino de una evolución o una actualización a lo que ya se tenía. Concretamente es la sexta generación del Wi-Fi, una actualización con mejoras, más eficiente, más rápido y con menor gasto energético, pero se destaca porque, sobre todo, por una mejor gestión en múltiples dispositivos. Una de las principales mejoras que trae Wi-Fi 6, que como no se podría esperar de otra forma, es la mejoría en la velocidad. Wi-Fi 6 mejora mucho la velocidad, y por eso encontramos aumentos de hasta un 40% en la velocidad en Wi-Fi 6 frente a Wi-Fi 5. La velocidad es de 8 canales a 160 MHz, 256 QAM, señores, 256 QAM. Eso es mucho. Cada una de las cuales es capaz de ir hasta, en Wi-Fi 5, perdón, son 256 QAM. Y esta capacidad puede transmitir por subcanal hasta 866.900 megas aproximadamente. En cambio, Wi-Fi 6 puede dobla esta capacidad. Si en Wi-Fi 5 podemos llegar aproximadamente, con todos sus subcanales, al máximo, valores teóricos, aproximadamente 7 gigas por segundo, en Wi-Fi 6 podemos llegar a casi 10 gigas por segundo. Teóricos, valores teóricos. Así que simplemente estoy trasladando la información teórica pues para que tengan en cuenta, señores. Esto es lo nuevo que se viene, que es el Wi-Fi 6. Aquí pueden ver una tabla comparativa. Esta tabla comparativa pues nos muestra que pues Wi-Fi 6 tiene algo también que es muy bueno, que utiliza también la frecuencia de 2.4 GHz. Eso es lo bueno de Wi-Fi 6,
que utiliza la frecuencia de 2.4 GHz. Es decir, va a ser un aprovechamiento del 2.4 que hoy está tan congestionado, que nos genera tantos problemas, tantos dolores de cabeza, que nos dice que el usuario se está quedando sin internet, que el internet no me llega, por allí, por allá, etcétera, etcétera. Wi-Fi 6 viene con eso. Pero obviamente pues el dispositivo, el celular, el televisor tiene que contar con esa tecnología. ¿Ya está funcionando? Sí, ya está funcionando. Pero pues yo creo que pasará otro par de años mientras podamos disfrutar de Wi-Fi 6. Por ahora, MIMO y redes Mesh nos mejoran mucho las conexiones en Wi-Fi. Amigos, pues de esta manera pues quiero agradecerle a todos ustedes haber estado con nosotros durante este año en estas capacitaciones que de manera virtual pues hemos compartido. Ahí está la bibliografía de donde sacamos la información. Deseándoles a ustedes que tengan un feliz año 2021, que sea próspero, lleno de mucha felicidad, que les traiga todo lo mejor para ustedes en este año venidero, y pues por supuesto que todas las bendiciones divinas caigan en nosotros. Espero que hayan aprovechado esta capacitación que de manera virtual les brindé, la última del año, un regalo de Navidad. Tome la capacitación como un regalo de Navidad. Lo íbamos a hacer por YouTube, no nos respondió el canal. Qué vaina, ¿no? Cosas que pasan con la tecnología, hombre. Nos tiramos aquí a Facebook, tenemos pues estos paliativos, estas otras, y pues si tienen alguna inquietud, pues los leo en el WhatsApp, si puedo respondérselas con mucho gusto. Agradecerles a todos ustedes que estuvieron conectados con nosotros a esta hora. A Eduard Javier Rojas, hola Eduard, en Bogotá, un saludo muy especial a todos ustedes que se conectaron. Espero que esto les haya servido, especialmente a los que son prestadores del servicio de internet. A la orden, mis servicios como consultor y asesor en telecomunicaciones. Seguimos estudiando, seguimos formándonos, y esa es la idea, poder brindarle a ustedes estos servicios. Utilizamos pues este tiempo, gracias, sabemos que están cansados, hoy trabajaron duro, seguramente mañana ya tienen descanso, el último día del año, y pues ojalá que esto les sirva algo para que mejoremos cómo conectar a nuestros usuarios de internet cuando vamos a instalar, porque definitivamente los usuarios quieren hoy Wi-Fi, menos cables, más cosas inalámbricas, es decir, menos cablerío, por favor, más estética la cosa. Sabemos que el cable es mejor, pero eso es lo que demanda el usuario y tenemos que acomodarnos a esto. Entonces, los que deseen esta presentación me pueden escribir a mi WhatsApp, es el 310-448-0485. Repito, 310-448-0485. Me pueden escribir allí, yo les envío esta presentación con todo gusto y cariño para que ustedes puedan pues tenerla como herramienta de consulta, y obviamente invitarlos a que sigan estudiando. No es nada más por ahora. Dios les bendiga. Gracias por todo.